Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer tener a cada uno de ustedes en Deja que hable tu alma. Gracias por acompañarnos en este proceso de evolución constante de nuestro ser. Podéis ir poniendo en el chat desde donde nos estáis viendo. De Perú, bienvenido. De Galicia, bueno. De Lleida, de Madrid, perfecto. Muy bien. Os voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Lorenzo Brotons, sensitivo, medium, escritor de 4 libros sobre el tema de la sensibilidad espiritual y energética. Realiza formaciones y prácticas para medios, sensitivos, reikistas y personas afines. Bienvenido, Lorenzo. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Buenas noches, depende de dónde estemos. Depende de dónde nos están viendo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo empezaste en el mundo espiritual? ¿Qué le llevó a ello? ¿Es Mira, algo que has practicado desde la infancia? en una ocasión escuché a un gran maestro responder a muchas preguntas y dice, hay dos formas de responder la pregunta. ¿Cómo empezamos? Todos empezamos en ese principio, cuando se supone que alguien lo crea todo. Pero en esta vida como Loren, pues tengo que decirte que desde pequeño me apuntaba maneras a decir algunas cosas que asustaban a los mayores. Hasta que cumplí más o menos unos 5 años, estuve hablándoles de las personas que yo veía, pero nadie más veía. Esto, pues al final, parece ser que eh, los adultos se pueden asustar y entonces de alguna forma se cortan, dicen que no existe y todo eso. Y todo básicamente, todo lo demás fue pues una vida tranquila, yo no me metía con nadie, respetaba lo que quería cada uno y demás, pero al cumplir 37, 38 años, a razón de algunos acontecimientos en mi vida, pues empiezo a interactuar con él, o reconectar o volver a interactuar con el plano espiritual de alguna forma. Mis primeras experiencias son difíciles. Los primeros espíritus que hablan, perdón, voy a decir almas, mejor que espíritu. Las primeras almas que hablan conmigo, pues la verdad es que probablemente necesitaban ayuda y estaban enfadadas, ¿vale? Pero con el tiempo, sin entender lo que estaba pasando, pues yo pido ayuda y aparecen un par de personas que van explicándome algunas cosas. Aunque yo tenía bastante genio porque no comprendía lo que estaba pasando, estas personas me dan unas pequeñas nociones. Y luego pues me quedo a mi propia experiencia, por así decirlo. O sea que reconectarse todo esto, pienso que sucede sobre los 37. Actualmente tengo 50, pues hace ya 13, entre 13 y 14 años que empezó todo esto para mí. De nuevo, ¿vale? Empecé a recordar muchas cosas, a interactuar con las almas, que desde mi punto de vista y percepción, y no pretendo tener la verdad absoluta, pues son personas como tú y como yo. Independientemente todo aquello que nos hagan sentir o todo aquello que nos digan o todo aquello que recibamos de ellos. ¿Vale? Así que así empecé, reempecé de nuevo, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Qué significa exactamente ser medio sensitivo?
¿Cómo descubriste tu Vale. don? Son dos términos distintos. Sensitivo es una terminología que se usa más en la zona brasileña o en la zona portuguesa. Y es una persona que tiene varios de sus sentidos físicos o sentidos más allá de lo físico, conectados a uno o a distintos planos. Se supone que los sentidos que conocemos como los 5 sentidos nos conectan al plano físico, pero esos mismos sentidos funcionan de otra forma si se conectan a otro plano que no sea el físico, bien sea energético, bien sea astral, bien sea de ascensión o bien sea otros nombres que les asignan, porque desde la mente intentamos ponerle nombres a todos. Entonces el sensitivo es esa persona, de alguna forma sensible a los distintos planos. Existe un plano energético, existe un plano de las almas, existe un plano donde está la zona de ascensión y estarían los maestros, y así sucesivamente. Existe el plano físico y la persona se vuelve sensible, es como si fuera más emocional, como si se cuestionase más cosas con la mente. Incluso aquella persona que no para de hacerse preguntas se está volviendo sensible, porque quiere Sí, saber más allá de la capacidad que tenía, tiene una sensibilidad hacia el aprendizaje y el autodescubrir que viene más allá de la capacidad innata. En cuanto al medium, es una terminología que se intentó acotar y se pusieron varias sensibilidades extrasensoriales, ¿vale? Que, digamos, definen al medium. Entonces, yo no me aprendí todos los nombres técnicos, así que digo el medium que oye, el medium que ve, el medium que siente, el medium que sabe, ¿vale? Hay en el segundo libro que escribí, pues no sé si hay como 12 o 13. Cuando fui a contrastar esto y a leer más libros que hubieran escrito más medium, porque yo decía, tiene que haber más gente como yo, esto no puede ser único. O sea, con todos los que somos en la Tierra, esto tiene que ser bastante extendido. Pero cuesta mucho encontrar a personas que hablen abiertamente de esto. Cuando lo contrasto, descubrí que había menos medium definidos de los que yo había escrito. O sea, yo habría escrito sobre más. Y digo, ¿esto qué es? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque parece ser que todo esto, si no si no se constata con una base observadora o científica, pues no acuñan el nombre, no lo aceptan. Así que por eso dije que en un momento determinado me gusta más o me siento más cómodo con la palabra sensitivo que con la palabra medium. Pero en el tiempo, el medium es un mediador entre planos y tiene cualidades que nos permiten comunicar con almas o espíritus que están en otros planos distintos a los nuestros. Entonces, pues digamos que es un mediador, es una persona que podría escuchar, hablar y ver a un alma que está en una zona astral y al tiempo estar hablando con una persona que está en el plano físico. Por lo tanto, me gusta mucho esa vertiente que dice que es un mediador, ¿vale? Pero hay muchas personas que cuando oyen la palabra medium les viene grande, como pasa a mí. Pues no nos gusta que nos cataloguen en algo así. Y yo creo que en una ocasión escuché a un gran maestro decir que un medium 100% tenía todas las cualidades que ellos habían definido como mediums a 100% desarrolladas. Y yo me di cuenta de que eso era un error. Porque realmente sería como decir un ser humano no es un ser humano completo si no tiene los 5 sentidos físicos integrados y desarrollados al 100%. Si claro. nace una persona que no ve, no sería un ser humano completo. Y eso es erróneo. Cuando descubrí que cuando no comprendamos una terminología, la comparemos con algo que sí conocemos y afirmemos algo parecido. Entonces, cuando conocí a personas que no veían, pero sí oían, ellos pensaban que estaban rotos y que no podían ejercer como mediums. O esto es lo que les contaban. Y yo digo, no, esto es erróneo. Una persona que no ve, pero sí oye, se puede relacionar perfectamente y puede ejercer toda su labor.
le costará más, pero lo hace. En los medios sucede igual. La persona que solo oiga o que solo sienta y no vea ni oiga, o sea, imagínate lo complicado que es para una persona sentir, pero no ver ni oír. Pues Claro. también es un mediador. Y el tema es que es todo un idioma y puede desarrollarlo. Bueno, con estos ejemplos creo que respondo un poco a lo que entiendo por sensitivo y medium, aunque las dos cosas podrían juntarse, porque el medium no es posible si no tiene sensibilidad. ¿De Sí, que acuerdo? O sea, tiene que son dos tener esa cosas que tienen que sensibilidad, esa ir percepción. unidas, ¿no? Van Porque si unidas. no, eso es. Solo una no funciona, es cierto. Bueno, ¿qué se siente poder conectarse con el lenguaje del alma? ¿Fue difícil para usted adaptarse al mundo espiritual? Yo pienso que si hay una persona que ha tenido facilidad para adaptarse al mundo espiritual que siente, es porque ha hecho algún mérito en alguna otra vida y ya lo traía integrado. Pero la primera vez que suceda, pienso que es complejo y difícil para todos. De hecho, nuestra mente física se suele asustar porque no comprende lo que pasa. De repente, todo un mundo nuevo y distinto que funciona con otras leyes, formas o no sé cómo decirlo, aunque voy a quitar la palabra leyes, funciona de otra forma, aparece delante tuyo, lo puedes oír, lo puedes sentir y entonces estás, todos al que le pasa en ese primer momento está como perdido, no sabe cómo enfocarlo. El que lo trae de cuna, el que lo trae desde que nace, se piensa que todos tienen eso porque jamás ha experimentado no ver eso que ve. Pero si experimentamos un tiempo de vida en el que no tuvimos esa conexión y de repente aparece, nos descoloca. Y ya te comentaba antes, te ponía un ejemplo de que nuestra mente es facilona para tener miedos, ¿vale? En cuanto algo no procede de la mente o se escapa, de nuestra mente se pone nerviosa, Mm, ¿vale? Tú dirás, bueno, sé que has escrito, bueno, como decías antes, varios libros, una trilogía, ¿no? Que es Hablemos de Ángeles en el principio, Hablemos de Ángeles 2, los medios, y Hablemos de Ángeles 3, el camino hacia la luz. Entonces, háblenos un poquito sobre estos libros, ¿no? En Hablamos de Ángeles, el principio, pues relatas experiencias personales con los ángeles, los guías, espíritus. Entonces, un poquito, ¿nos puedes contar un poquito de todo eso? sí, verás. En el primer libro, bueno, cada uno de estos tres libros, de los tres libros de Hablemos de Ángeles, se están reflejando experiencias propias que he vivido. O sea, interactué con esos espíritus, me pasaron esas experiencias, las viví en primera persona. Y el primer libro nace de un montón de recortes y cosas que tenía apuntadas y escritas y que iba dejando pues, por las redes sociales o apuntado en hojas o lo guardaba mentalmente. Y nunca me había aventurado a escribir un libro, así que lo estructuré lo mejor que pude y saqué ese libro. Y es un libro que intenta guiar a otra persona que está pasando por esa experiencia de reconectar o redescubrir todo eso. Así que hablaba de que de repente es como si aparecieran dos ayudantes que tú no sentías. Uno sería esa parte negativa que nos prejuzga y el otro sería esa parte que nos guía, que normalmente en muchas ocasiones desde la mente humana no escuchamos esa parte que guía o que nos trata bien. Sí que sabemos criticarnos, sí que escuchamos esa parte que nos critica, pero la otra parte no. Y bueno, relato un poquito la experiencia entre sería como los dibujos animados, ¿no? Ese angelito de la guarda, el que nos orienta, el que siempre nos anima, sabe que va a salir bien. Y esa otra parte que se opone a todo, que no acepta ninguna experiencia que se escape a su control. Lo presenté así y fui exponiendo experiencias, incluso en ese primer libro. Relato tres conversaciones con tres almas y tres casos de cómo conseguimos intuir y ayudarles. Entonces lo relaté y lo conté porque me pareció algo tremendo, ¿no? O sea,
la realidad supera la ficción, pero no tiene por qué ser una ficción terrorífica o de miedo. Cuando comprendemos lo que nos está pasando y entendemos que lo que están interactuando con nosotros son personas desde otros lugares, independientemente de su naturaleza, pues empezamos a ver todo esto con naturalidad, lo normalizamos. Nuestra mente física, para no colapsar, necesita normalizarlo. Por lo tanto, nosotros somos un alma encarnada. Si hay almas que hablan con nosotros, pues también son personas. De esta forma es más cómodo. No le ponemos a nadie el papel de bueno o malo. Son personas. Al normalizarlo, nuestra mente lo gestiona mejor que si les ponemos medallas a uno y a otros los desvalorizamos porque no se comportan bien. Entonces, no entramos en ese mundo plano espiritual para hacer eso. Eso en el primer libro. En el segundo, intenté definir y hablar sobre cómo eran los medium, cómo eran las tres energías, ¿vale? O naturalezas que se mueven en el astral, porque el medium inicialmente va a interactuar con el astral. Y cuando digo astral, no me refiero a los astros del universo o los astros celestes, me refiero a la zona donde están en una frecuencia o energía parecida a lo que se practica en la Tierra. Y en la Tierra tenemos prácticas de todo tipo. Los hay que son muy bestias y se matan unos a otros, los hay que están más normalizados y ya practican el bien o el mal, y los hay que están un poco más espabilados y ya tienen bondad. Todo esto lo vamos a encontrar en el astral, vamos a encontrar algo distinto. Ahí intento definirlo y definir también los tipos de medium que hay. Y lo hice con mis palabras porque no había leído las palabras técnicas que habían utilizado otros compañeros. Tampoco sabía si todo eso estaba catalogado, o sea que me puse a escribir sin leer. Por lo tanto, sé que hay una gran parte de los dos libros que me ayudaron a escribirlo. Yo siempre digo, me ayudan a escribirlo, ¿vale? Y son como si los canalizásemos de nuevo. Y intenté ponerlo con mis palabras de a pie y explicarlo de la forma de ser que tengo. El tercer libro, El camino hacia la luz, relata la experiencia vivida en varios años atendiendo con varios grupos de mediums o sensitivos o personas que son trabajadores de la luz, atendiendo a distintos tipos de almas, a pie llano, encontrándolos, y a veces los podíamos atender en un solo día, o a veces estábamos semanas con ellos, hasta que comprendí que realmente eso estaba muy bien, por un lado porque conocíamos los tipos de almas que había y demás, y cómo se comportaban y qué les había pasado, y nos contaban sus cosas. Pero luego me di cuenta de que estábamos siendo cotillas, básicamente. O sea, si tengo que centrarme, o sea, ¿por qué necesito saber todos los detalles del padecimiento de otro si realmente comprendo que cuando ayudo a uno a volver a la luz, básicamente tengo que centrarme en eso y ser más efectivo? No estar 2 semanas o 3 semanas conversando con un alma para poder ayudarle. No, tengo que ser más eficaz. Indudablemente, con las almas pasa lo mismo que con las personas. Cada uno tiene su ideología, su creencia, sus miedos particulares. Y si están enfadadas, son cada uno de su padre y de su madre a la hora de gestionarlos. Voy a decirlo así. Pues eso lo tenéis en El camino hacia la luz. También puse en los 3 libros oraciones y pequeñas recetas que encontré o fusioné con mis palabras y mi forma de sentir y pensar, que servían para ayudarles. O sea, que hay información que sirve para ayudar a las almas a pasar del plano astral a lo que llamamos la zona de la luz o trascender. Tenemos que entender que la zona de la luz o los distintos planos tienen muchas zonas de luz. De hecho, no existe ningún plano que no esté dentro de la luz. Pero eso nuestra mente no lo sabe y lo teme. ¿Vale? Claro. Y el último libro fue Conversando con Arcángeles. Sí. Ese creo que es el más divertido que he escrito. Además este tiene un toque especial, ¿no? Sí, Porque está eh, hecho el diseño por tu hija, por mi hija, exacto. ¿no? Entonces, Nerea, yo quería mm, potenciar el don que tiene Nerea físico, que es dibujar.
se le da muy bien y canaliza muchas veces lo que dibuja y todo. O sea, yo vi esa habilidad y dije, tengo que animarla a que esto lo haga con naturalidad. Así que dije, me vas a hacer los dibujos. Al principio se agobió mucho. Cada persona cuando era algo nuevo se agobia mucho, pero luego fue haciendo, yo iba poniendo tal. Pero en este libro, lo cuento dentro del propio libro, son conversaciones que tuve con los distintos arcángeles y con seres que para mí son maestros son muy especiales. Aunque hay alguno que es cuestionable, ¿vale? Hay uno que digo, a este no le hagáis caso, no le preguntéis, procuré no preguntaros que lo va a llevar por el camino de la amargura. Pero bueno, igualmente hablé con ellos para que se expresaran y cuando yo empecé hice como 1.000 millones de preguntas. Tuve conversaciones que no se agotaban ni de día ni de noche con ellos, hasta que llegó un momento y uno de ellos me dice, ¿no tienes nada más que preguntarme? Digo, no, ya está. Había saciado esa curiosidad. La mente es mucho más rápida de lo que pensamos. Imagínate si la conversación no había que verbalizarla y pasaba solo al ámbito mental, que sería como la telepatía entre un alma y tú, la velocidad que puedes alcanzar. Pero aún así necesité como 7, 8 días para llegar y decir, pues vale, ¿no vas a preguntar nada más? Digo, no, pero no lo sabes todo. Digo, no, no tengo que saberlo todo. Solo tenía que comprenderlo, nada más. Ahora que lo comprendo, pues vamos a hacer otras cosas. Si no, estaremos solo haciendo eso. Claro, en este momento ya era suficiente, ya tenías Entonces, información suficiente. les animo a que se decidan por cualquiera de ellos. Les pueden encontrar en www.hablemosdeangeles.com. Les pueden buscar poniendo Lorenzo Bretón Monedero, iVoox, y entonces lo escucharán en audio. He de decir que el último no están todos los capítulos, ¿vale? Estamos ahí en ellos, lo dejé de momento aparcado, pero los demás lo van a escuchar con la voz de una muchacha que es tremenda leyendo, lee mucho mejor que yo, ¿eh? Y entonces ella me hizo un regalo que es tremendo, que fue leerlos y decirme, toma, súbelo a iVoox. O sea, tal cual, literal, y digo, ay Dios mío. Y así lo hice y está ahí para todos. Así que podéis disfrutarlos. Si los queréis en papel, porque os pasa como a mí, que creáis esa pequeña biblioteca, pues tenéis que ir a www.bubok, B de Barcelona, U, B de Barcelona, O, K de kilo, .es si estáis en España. Si estáis en otro lugar, tenéis que ver qué extensión, punto lo que sea, hay en vuestro país. Pero sería también Bubok. Bubok es una para autoedición de libros que está en casi todos los países de habla hispana. De todos los libros, el primero y el segundo ya les tenéis también en inglés, ¿vale? Y también les puse. Y todos en el formato digital, en PDF, le podéis encontrar gratuito. Y en el formato leído le tenéis gratuito. Solo si queréis papel tenéis que comprar. El cuarto libro fue un regalo para mí y aquel que me orienta me dijo, ponlo abierto desde el primer día. Y bueno, había mucha gente que me riñó por eso. Y dije, ¿por qué? La finalidad de todo lo que creamos no es que los demás lo puedan disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros al crearlo. ¿De qué sirve ponerle precios si a lo mejor la persona que lo necesita no lo puede comprar? Claro, Así que hice caso al plano espiritual y salió tal cual, literal. sí, porque eso son pocas personas que lo hacen, ¿no? Porque siempre una persona que escribe un libro tal tiene la idea de sacar algo a cambio, ¿no? Entonces, y una persona escribir un libro y ya desde el principio dejarlo así para que todos lo puedan ver si quieres es muy importante, ¿no? Mira, deduje y desarrollé eso y dije, al fin y al cabo, yo no compro un libro si no lo he leído primero. Así que, Sí. para vender tus Entonces, es libros, importante, claro, ábrelos, que eso conozcan el mundo. Al que le guste va a decir, este me lo compro, lo quiero en papel. es, y eso es verdad lo que pasa, porque si lees el libro, te gusta y lo que dice, hay muchas personas que les gusta tenerlo, pues para tocar, ¿no? Entonces, dice, pues lo voy a Claro, comprar para tenerlo. yo Sí. me he peleado para buscar libros que incluso a lo mejor no había ni ediciones ya, comprándolos de segunda mano y demás, solo porque leí un trozo, me gustó. Mm. Y entonces lo
busqué. Y no quería, o sea, aunque podemos tenerlos, cualquier libro en digital, no nos vamos a engañar, la gente lo puede tener en cualquier sitio. Y al final o los copian o los piratean. No, hombre, no. Ahí lo tienes abierto, léelo. Si te gusta, ahora si quieres tenerlo físicamente, lo vas a tener que comprar. Claro, Pero si te así gusta, es. ya lo tienes, disfrútalo. Yo los libros que más me gustan Perfecto, me los leo varias veces y entonces voy y los compro. así es. Así que te felicito por ello porque es algo bastante importante. ¿Mm? Bueno, seguimos. Ves a personas que ya no están en este plano y, bueno, y hablan con ellas. La respuesta es sí a las dos, pero a veces es algo que funciona cuando nosotros lo expresamos y a veces es algo que expresan los espíritus. O sea, hay espíritus que si no quieren ser vistos, pueden estar al lado de nosotros y no les percibimos, aunque seamos una persona que podemos ver. De hecho, si contrastamos con varios sensitivos, algunos de nosotros tenemos colaboradores espirituales que el compañero que está al lado no ve. Para poder verlos, de alguna forma, los sensitivos tenemos que tocarnos. Entonces es como si se sumara, es como si accediéramos los unos a los otros y entonces empezamos a percibir qué tiene el otro. Siempre que haya como un equipo basado en ese amor y respeto, de repente el plano del compañero de al lado se te abre y tú dices, ay, Es esto como es si algo que no, necesitara, esto es algo que la gente no sabe, lo estoy diciendo, pero no lo saben. sí, Si lo hacen, lo van a descubrir. es Y como de si hecho, necesitara un permiso para acceder. no considero que sea un permiso, verás, cada combinación de emoción-mente y energía del alma sintoniza unos planos o unas capas. O sea, el medium o el ser humano, ya no voy a hablar del medium, el ser humano es como si fuera un receptor de ondas y no solo recibe las ondas que produce el sonido físico, puede recibir las ondas visuales para nuestro sistema ocular o psicoimágenes y psicopelículas que van dirigidas directamente a una zona de nuestra alma que transfiere esa información directamente a nuestra mente. De repente la mente sabe que sus ojos están cerrados, pero estás viendo perfectamente. O tienes tus ojos abiertos y sabes que no hay nada físico ahí, porque los demás están afirmando que no hay nada físico, pero tú estás viendo una persona. De hecho, algunos sensitivos suelen tener problemas porque a veces no son capaces de distinguir la diferencia entre la persona que no tiene cuerpo, está desencarnada o está en otro plano, y la persona física que está aquí en este tangible en la tierra con nosotros. A mí eso me ha pasado y sueles llevarte una gran sorpresa y te puedes llegar a emocionar mucho porque entonces hilas muchas cosas. De hecho, cuando leí un libro de una medium muy conocida, ella dice que hasta que no cumplió una edad, cierta edad, no se dio cuenta de que los demás no veían. Ella pensaba que todo el mundo veía. O sea, que Por- piensa lo complejo que es esto. Tú en tu mundo lo estás viendo y oyendo, para ti es natural y forma parte de tu vida. Sin embargo, la persona que está al lado no lo está viendo y tú ni siquiera lo sabes. Claro, porque lo ves tan perfecto, ¿no? Que no te lo puedes imaginar que es algo que solo uno puede ver. La experiencia es muy distinta cuando de repente no ves y de repente empiezas a ver. Ahí, nuestra mente se pone un poco de aquella manera y hay que decirle, venga, deja de tener miedo a todo, ¿no? Piensa que hay muchas personas, yo las he tenido delante, que he dicho, piénsatelo bien, ¿estás seguro que quieres ver? Y me dicen, no, es que tengo mucho miedo. Y yo, ¿pero por qué miedo? O sea, hay un montón de personas que quieren ver y no pueden ver, y hay un montón de personas que ven y tienen miedo a ver. O sea, esto es Claro. un mundo interesante el nuestro, ¿sabes? Muy interesante. Es súper interesante, sí. Bueno, Bueno, tú dirás. em, ¿alguna vez has hablado con alguna persona famosa que ya no está en este plan? ¿Quién? La respuesta es sí. Y Por eso la, ya de antemano te he preguntado quién.
Para que lo cuente, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que me encantó mucho hablar con mi padre de esta vida, ¿vale? Eh, disfruté mucho volviendo a escuchar y ver a familiares y me fue más difícil cuando no conocía a las personas, pero es muy agradable cuando de repente entiendo como fama a los que conocemos en la tierra. Por ejemplo, puedes hablar con una persona que ha tenido su fama, que es actor, que es muy conocido, y de repente está al lado y hablas con él. Y aunque, por así decir, desde los ojos físicos podía tener toda esa posición y todo eso, en el plano espiritual, pues estaba dolido, no estaba contento con el resultado y hubo que hablarle un poquito y ayudarle a encontrar a su familia, al igual que a otros. Indudablemente, cuando hablamos de la fama, pensamos que conocemos a las personas, pero nos dirigimos a ellos de otra forma. En mi caso me ha pasado con personas que admiraba mucho y ha sido muy agradable, ¿no? Saber un poco de ellos, incluso saber cosas que nadie ha conocido de su vida y poder ayudarles, porque sucede algo cuando tú interactúas con un alma, tienes un equipo técnico al otro lado, ¿vale? Que te puede facilitar información sobre ese alma para que puedas ser más efectivo y le hables desde el conocimiento de su experiencia para poder orientarlo y ayudarle. Y suele ser bastante emocional, bastante importante. ¿Quién? Pues mira, es cierto que hablé con algunos que algunos dudan de que hayan existido, pero yo he hablado mucho, sobre todo con Gabriel, ¿vale? Es un ángel o arcángel, ¿vale? Y es tremendo, o sea, he tenido conversaciones tremendas. En el cuarto libro hablo de que he hablado con muchos seres que tienen ese oficio, el oficio de arcángel, ¿vale? Incluso con seres que tienen oficio de ángel. Pero si hablamos de conocidos, por ejemplo, me gustó mucho hablar con Robbie Williams. Él es actor, era un actor humorista tremendo, con una personalidad fantástica dentro de lo que eran las películas. Pero como persona, cuando lo traté de esa forma, piensa que soy sensitivo, empático, emocional y de cuerpo de dolor. Y sentir el dolor del alma cuando te está hablando y sentir lo que ha sentido después de su vida es complejo. A veces no hemos aprendido a gestionar nuestras propias emociones y nuestro propio dolor. Si tenemos que sentir el dolor del alma que nos está hablando, imagínate lo complejo que puede ser. Pero aún así una persona maravillosa, lo admiraba por lo que hizo en el cine y por lo que hizo. Pero también comprendía que como persona le habían pasado cosas muy difíciles de gestionar y aunque tuviera más medios económicos y una posición visual para todo el mundo mejor, tuvo sus dificultades, pero no le fue difícil ir donde tenía que ir. Solo tenía que hablar un poquito y ya está. Enseguida lo hizo. Piensa que cuando dejamos nuestro cuerpo hay cosas que a lo mejor queremos reivindicar. Comprendo que aunque no tengamos que ser cotillas, algunos necesitan expresarlo. Tenemos que tener paciencia. Claro, si conocemos al alma nos es más fácil hablar con él. Si no, preferimos que cuente su experiencia al otro lado, ¿vale? Porque Mm, yo cuando, sobre todo si están enfadados, han tenido malas experiencias, les digo, reivindicar esto al otro lado, para que lo corrijan y las experiencias de vida de la tierra no nos pase a ninguno más. O claro. sea, que nos ayuden desde allí, que esto no siga pasando. Más relevantes que este nombre que he dado, prefiero que tengan su animato, ¿vale? También he hablado, he escuchado mucho a una figura que para mí es un gran maestro, que es Jesús, Magdalena, con humildes, el Padre Pío, Fray Leopoldo, San Francisco es genial. Hablar con San Francisco de Asís es precioso. Interactuar con personas que no fueron conocidas en las culturas o religiones
como pueden ser africanos, maestros africanos o chamanes tribales, es tremendo. O sea, sentir cómo sentían ellos la tierra, el mundo y las cosas. Piensa que al tener esa parte de sentir, es tremendo lo que recibimos, ¿vale? Creo que aprendemos mucho cuando los medios, los sensitivos, podemos aprender mucho de todos los planos, incluido el mental, el emocional y el cuerpo físico, cuando interactuamos con las almas, que ya no tienen cuerpo. O sea, es tremendo lo que aprendemos. De hecho, he de decir que no existe ningún espíritu que, aunque me lo haya puesto más difícil, yo no haya aprendido algo de él al ayudarle. O sea, que todos nos enseñan. Creo que con esto respondo un poco a tu Sí, pregunta. perfectamente. Y sí, siempre aprendemos y de todos, ¿no? Sí. Impresionante, la verdad que sí. Bueno, si voy a varios medios, todos ellos verán lo mismo de mí. ¿Por qué? Verás, tendrán una visión global parecida, pero puede haber diferencias, porque como te dije antes, el medium o el sensitivo también está polarizado con sus emociones o pensamientos. De hecho, yo le digo a los medium y a los sensitivos que si ese día tienen un mal día, que dejen su servicio aparcado, que cuelguen sus alas, que no atiendan, porque ese estado emocional o mental que ellos pueden tener puede influenciar en la comunicación. Entonces tenemos que intentar ser neutros y ser lo más claros posibles, teniendo, por supuesto, cada uno de nosotros una educación y un filtro en el que intentemos ser diplomáticos con los dos lados, sobre todo si es la comunicación entre planos, ¿de acuerdo? Porque puede venir un alma y mostrar todo su enfado, pero realmente tú puedes analizar lo que le pasa, recibir información de él y darle esa información un poco más diplomática a la persona. Pero podría contarte un par de anécdotas para que te hagas una idea. A mí me ha Sí. venido un espíritu súper enfadado y me ha dicho, la vez, es que sigue siendo un desastre, porque es que no me hacía caso, porque tal. Digo, mira, está aquí tu padre y reivindica que nunca le hacías caso. Y solía enfadarse contigo porque tenía esa conducta, pero que sepas que te quiere mucho. Y me dice el espíritu, eso no lo he dicho. Digo, no es necesario que lo digas. Puedo sentirlo. No le reñirías a alguien así si no lo amaras. Dice, eso es verdad. O sea, que hay una doble conversación. Estás hablando con la persona física y estás hablando con el alma simultáneamente. Con esta verbalmente con la persona y con esta, aunque estás analizando lo que recibes a través de tus periféricos, como yo digo, el oído y la boca, estás teniendo la conversación con el alma de forma telepática, ¿vale? Por decir una palabra que pueda expresar lo que sucede, sucede dentro de tu mente, pero sabes que hay una parte que no nace en tu mente. Eso puede dar miedo a la mente. Otro ejemplo sería, recuerdo una ocasión en un evento me llega una muchacha y me da el nombre y apellidos de su tía. Y yo pues nada, le digo, por favor, Gabriel, localízame a su tía y acércala para que hable. Claro, es sensitivo, empático, ella se acerca, me toca y la siento como que está conmigo. Y cuando voy a escanear con mis manos para percibir lo que yo llamo evidencias y transmitir esas evidencias para que la persona me verifique que es esa persona, piensa que yo no vi una foto de la persona, no la conozco. Si me viene un alma distinta me puede engañar, pero el alma que viene me tiene que facilitar unas evidencias para yo hacer con la persona que pregunta por él de sensitivo de control y decirle, le pasó esto, esto y esto es lo que me ha contado. Y entonces la persona me dice, sí, sí, es él. Y entonces cuando dice, sí, es él, le doy más confianza. Si no, lo oriento a la luz, porque a veces se cuelan. Es como si existiera una gran cola esperando y algunos se cuela y puede darnos a error. Ahí el sensitivo lo pasa mal porque empieza a dudar de sí mismo. Yo les digo que no dudan, no duden, siempre tienen que ser veraces. ¿Has sentido eso? Sí, pues a lo mejor no era su familiar, era otro que tenía más prisa o te lo han colado. Pues bueno, lo pasas y preguntas de nuevo. Cuando se presenta su tía y voy a pasar con las manos, empiezo a verla desnuda, desnuda entera. Y yo digo, ay Dios mío,
Digo, bueno, pues tu tía era así, 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 y ella decía, muy bien definido, y la otra decía, bien, sí, pero es que mi tía, y cuando ya veo a la persona dudar, digo, mira, te tengo que decir esto. Tu tía se me ha presentado en pelotas y me está diciendo, haz el favor, toca, toca, o sea, toca mis pechos, no te cortes, sé que puedes verme, sé que puedes tocarme, tócame. Digo, esta mujer tuvo falta de hombre, digo, en su vida, y era tremendamente atrevida, estaba desesperada por encontrar esto, y entonces dice, esa sí que es mi tía. O sea, esa era la evidencia. Pero Claro, claro, era yo decir intentaba todo ser eso, diplomático, ¿vale? Para que no. Entonces, era todo te lo, eso que parecía absurdo, que era te lo el cuento en concepto. clave de humor para que entiendas a veces Sí, sí, en qué tesituras nos vemos. Y está el claro. familiar llorando y el otro está Y sonriendo y cómo, dice, no sabía que me quería tanto, pero mírale, qué dramática. O sea, estás oyendo las dos cosas y tú estás sí, guardando la compostura, todo lo que puedes, diciendo, ay madre. tienes, ¿Sabes? Una tercera anécdota sería, ¿sabes lo difícil que es ir a un tanatorio y verlos? sí. Todo el mundo llorando, en la costumbre española, todos se ponen a lo mejor a llorar o no, y aquel está por allí en medio intentando Y a consolarlos lo y mejor, dice alguna que otra barbaridad y tú te tienes que aguantar para no reírte. y a Mi lo mujer mejor me ve ellos y dice, están ahí si te vas a reír, contentos, ¿no? mi mujer me ve y dice, si te vas a reír, te sales para afuera, ¿eh? Yo, vale, Sí, sí, me voy a salir fuera un rato. Y me oyen reír desde la calle, luego se me pasa, digo, ya está, ya está. Digo, es que me ha dado un ataque de claro. risa y no me voy a reír aquí dentro, estamos tan serios, tan formales en todo esto, ¿no? O sea, que ya lo vemos. Puedes ver o sentir cosas en la gente solo con pasar por su lado. ¿Alguna vez has visto o sentido algo de alguien que no dijiste y luego te arrepentiste o viceversa? A las dos preguntas sí, a las tres Sí, preguntas sí, a todos sí. Em, si podemos percibir información del alma, no tenemos que olvidar que el ser humano encarnado, el ser humano de a pie, es un alma al tiempo. Si tenemos esa sensibilidad abierta hacia el plano de las almas que no tienen cuerpo físico, en ocasiones también recibimos información de las almas que están en experiencia física. Y no necesitamos tocar a la persona ni tener ningún dato. La información fluye con toda naturalidad. Lo que pasa es que entiendo que el sensitivo tiene que ser correcto, tiene que intentar ser humilde, tiene que intentar respetar esto que tanto se valora en esta sociedad como es la intimidad. Pero las personas que piensan en esa intimidad deberían saber que en el plano espiritual no hay intimidad que valga. Todo lo sabe todo el mundo. Así que cuando estáis en ese momento tan intenso o lo que sea, lo que puede imaginar vuestra mente, que sepáis que están leyendo el pensamiento, saben lo que sientes y están viendo la escena. En el plano espiritual o en los distintos planos espirituales que están vinculados a la tierra y al mundo físico, no hay intimidad. Si tú crees que puedes estar en algún lugar y que estás tú solo, que sepas que no es así. Jamás estás solo. Siempre hay alguien que mira. Otra cosa es que se interesen, que tengan interés, pero están y miran y, pues vale, pues mírale, hoy está haciendo esto. Perfecto, ¿vale? Cuanto más evolución tiene el alma, menos interés tiene por las cosas que están pasando en la vida personal terrenal de cada ser humano. Voy a decirlo así, así que tienen que estar tranquilos, tampoco pasa nada, ¿vale? Y no todas las almas te facilitarían la información que tú quieras de quien quieras, porque si las almas tienen cierta conciencia y sirven a ese propósito del amor y de la luz, suelen comprender lo que practicamos en la tierra y respetan nuestras costumbres, aunque para algunos sean de párvulos. O sea, a es, veces he oído algún alma decir, ay, el parvulario de la tierra, ¿cómo va Noé? Bueno, vale, sí, yo ya he oído sí. eso algunas veces, sí. Bueno, tú dirás. Mm. Eh, ¿Crees que siempre es mejor
conocer el futuro de antemano, ¿qué espera a que ocurra? ¿Hay algo del mundo espiritual en lo que no creas? Verás, con el tiempo, después de todas las cosas que me han pasado, debo de dar credibilidad a todo lo que pudiéramos imaginar expresar, incluso cosas que no podamos imaginar y expresar. Nuestra metafísica está limitada, pero ante la creatividad de ese todo, de ese creador, todo es posible. Nosotros todavía no comprendemos cómo es posible o qué elementos eh, o materias o energías hay que conjugar para que todo eso sea posible, pero él sí lo sabe. Entonces, lo que debemos hacer es observar y aprender, ¿vale? En cuanto a eso de dar cabida a todo tipo de creencias y todo tipo de expresiones. Ningún ser humano se encuentra en la posición de la verdad absoluta, ¿vale? Siempre que crees que lo sabes todo, te ponen algo delante que hace justo lo contrario a lo que tú crees, solo para que te des cuenta de que no lo sabes todo, ¿vale? Lo hace por eso, supongo que siempre he dicho que el creador, aparte de admirarlo, creo que tiene un gran sentido del humor para muchas cosas. Aunque algunos no lo vean así, con el tiempo terminas comprendiendo ese humor. Eso en cuanto al creador. Y la otra, me has hecho dos preguntas, hay una que no he contestado. Mm. Dímela otra vez. Que sí crees en todo lo que se ve del mundo espiritual. En todo lo que se ve del mundo espiritual, puede que no todo lo que estemos percibiendo de los distintos planos concuerde con nuestras creencias Mm, y nos descoloque. Tenemos que entender que aquellos que viven en el plano del alma, en el astral, y ya han tenido varias experiencias de vivir en cuerpos físicos, pueden tener acceso a un conocimiento del manejo del cuerpo físico que nosotros mismos, en la experiencia de esta vida, todavía no recordamos y desconocemos. Por lo tanto, pueden hacernos ver cosas que no son como las vemos. Si diéramos con la experiencia de un alma que sea bromista o que no tenga buenas intenciones, que a ver las haylas, ¿vale? Podrían manipular nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema emocional y inducirnos a un error, tanto físico como espiritual. Por lo tanto, debemos de contrastar aquello que recibimos de los distintos planos con nuestra forma de pensar y nuestro corazón, nuestra forma de sentir, y lo que se conozca o conozcan los demás o las distintas fuentes que consideremos para contrastar esta información. Casi todas las personas que tienen conexión mediúnica suelen tener colaboradores espirituales o espíritus afines con los que se relacionan habitualmente tanto en el plano físico como en los distintos planos en los que interactúan. Entonces, cuando reciben información de fuentes distintas, suelen acudir también al consejo de este colaborador espiritual para contrastar. Y en ocasiones el colaborador espiritual te puede decir te está engañando. Tan sencillo como eso. Con el tiempo aprendes a sentir la energía de las almas y aprendes a distinguirlas. Me gustó mucho el trabajo de Allan Kardec y de los sensitivos que interactuaron con psicografía con las distintas almas, que también dejaron mucha información. Y en el primer capítulo del libro el libro de los espíritus, en el primer capítulo describen la naturaleza de los espíritus. Recomiendo a todo sensitivo que estudie y lea y escuche varias veces ese capítulo y lo analice, porque ahí nos explican cómo distinguir la naturaleza de la persona, del alma o del espíritu que tenemos delante, según nos trate, nos hable o se dirija a nosotros o según se comporte. De hecho, me gustó mucho aquella frase de por su comportamiento, por sus actos, les conoceréis. No toda la información que dieron grandes maestros
iba dedicada exclusivamente al plano físico. Esa sabiduría que dejaron en aquellas frases iba dedicada también al plano espiritual. La sabiduría funciona en todos los planos. El conocimiento no. Podemos creer conocer algo, pero cuando estemos en un plano distinto descubriremos que realmente no lo conocíamos. Pero con la sabiduría sí que distinguiremos lo que estamos experimentando o lo que estamos haciendo en cada uno de los distintos planos, porque esa sabiduría es universal y funciona en todos los planos simultáneamente. Una herramienta muy buena para la mente física sería la ingeniería inversa o la lógica inversa. Cuando no comprendes lo que estás intentando responderte o observar con todo lo que conoces, tienes que añadir todo lo que descartaste a esto que tú conocías, porque todo eso que descartaste es donde está la respuesta correcta que estás buscando. Así que si crees en unas cosas y solo te basas en eso, en lo que crees, estás adquiriendo una limitación hacia tu mente. Y esas limitaciones de creencias no servirán en el plano espiritual o en muchos planos. ¿Vale? Diré en muchos planos, todos los que hay. Por lo tanto, aquí en la Tierra creemos tener oficios y grandes conocimientos. Me gustaría poner como ejemplo la película del libro de Chico Xavier, de No Solar, Nuestro Hogar, que se tradujo al español como Astral City o Ciudad Astral. Esa película explica muchas cosas sobre esto y deja ese libro, esa película de la que salió de ese libro, deja información suficiente para comprender que las cosas que aprendemos en la Tierra puede que no nos sirvan en el plano espiritual para nada. Sí, Y es entonces cuando una, estemos allí, tendremos una gran impotencia por no haber estudiado, por no haber practicado con nuestra alma, nuestra energía y nuestro espíritu. Porque allí, si hay una cosa que se deja de usar, es el cuerpo físico, que se supone que le conocemos muy bien. Por lo tanto, las leyes físicas desaparecen. No existe el tiempo, claro, ¿vale? sí, Entre otras. He mencionado una para que nos demos cuenta de qué sucede. Existe la mente en el plano espiritual. No existe la versión de la mente física ego que hemos cultivado en nuestra vida. Accedemos a la versión de la mente del alma. Podemos acceder a esa versión y ahí hay mucha más información que nosotros hemos podido almacenar desde la base del conocimiento humano. Pongo esos ejemplos, tú dirás. perfecto. Bueno, somos historia. Entonces, lo que, lo que vivimos y lo que nos contamos sobre ello define lo que creemos que somos o lo que creemos que somos define nuestra vida. Esta pregunta la hiciste así para que fuera compleja. Creo que son las dos cosas al tiempo, ¿vale? O sea, mi sensación es que las dos cosas, las dos vertientes se funden en una y son las dos al tiempo. Porque nos convertimos en aquello que creemos y caminamos a alcanzar aquello que creemos. Y a su vez, nuestra historia la escribimos gracias a todo eso que añoramos y que creemos. O sea, son las dos cosas al tiempo, ¿vale? De hecho, el ser humano encuentra esa famosa felicidad o la puede expresar cuando se siente realizado y está haciendo aquello en lo que cree. Le dejan hacer aquello en lo que cree, le dejan expresar aquello que siente y que cree. Cuando hace eso, el ser humano se siente realizado y siente esa felicidad al hacerlo. Podría decir que cuando sentimos esa felicidad, estamos haciendo muchas cosas con las que no nos sentimos identificados solo por los compromisos físicos adquiridos en los distintos roles que hemos aceptado para nuestra vida y la vida en esta sociedad, que hemos creado entre todos o hemos aceptado
¿vale? Entonces, si vamos contrarios hacia aquello que nos gusta hacer, solo por el formalismo, la rutina, la costumbre, nos daremos cuenta de que nos falta algo. Ese es te lo respondo, te lo planteo así, Sí, para que entiendas de que podemos construir o sea, podemos conocer y construir hacia ahí o no conocer e ir descubriendo hacia ahí. Pero somos las dos cosas al tiempo. así es. Muy bien. Bueno, se puede decir que hoy vives plenamente el propósito de tu vida y, y vives en armonía con tu verdadero ser. Creo que mientras esté en la tierra, todavía hay cosas que estoy puliendo. Mientras esté en este cuerpo, mientras sea la persona que soy ahora, estoy puliendo muchas cosas. Pero indudablemente he de decirte que cuando era joven tenía en mente muchas cosas de las que viviría. Es como si tuviera acceso a ese futuro que quería vivir y crear, como tú bien decías antes, una pregunta. Y entonces caminé hacia ahí. Entonces, a día de hoy, creo que soy feliz con el resultado actual en el que estoy viviendo y en el día a día. Aunque tengamos días difíciles, esa felicidad, ese sentirse realizado es una elección nuestra. Y podemos mostrar frustración si en ese momento no nos gusta, pero si tenemos paciencia y observamos, veremos cómo se nos muestra otra forma de llegar a ese punto en el que queríamos estar. El problema es presuponer que todo tenemos que hacerlo nosotros. Existe una gran frase que no sé dónde la leí, pero dice, todo se nos ha dado, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Entonces, si todo lo que te hace falta ya se te ha dado, ¿por qué caminamos como si fuera imposible alcanzar todo eso? Porque padecemos si eso va a llegar. Ayer hablaba con una persona que tiene una enfermedad bastante difícil. Ha entrado en lo que yo llamo el proceso de despedirse de su cuerpo físico y pasar al plano espiritual. Lo llaman muerte, pero está mal definido, porque no se muere, el alma sigue viva. Entonces empecé a explicarle y decirle que aceptara ese proceso, que disfrutara de cada segundo aquí en el plano físico como no ha hecho antes, que no perdiera el tiempo, ni llorando, ni frustrándose, al contrario, que disfrutara al máximo con los que ama, pero que al tiempo empezara a leer sobre cómo es el plano espiritual para ir preparándose. Me decía, no, es que quiero vivir más tiempo. Digo, todos queremos una vida física que durará eternamente. Pero este mundo no funciona así. Imaginaros un ego tremendamente orgulloso viviendo para siempre. Sería Por eso, complicado. por eso este mundo lo construyeron así. Ni siquiera ese que es así va a vivir para siempre en este plano. Va a conocer otros planos y a lo mejor lo que no haya trabajado, integrado o aceptado de sí mismo o de los demás en este plano físico, en este mundo complejo, va a tener que trabajárselo desde el plano astral. Y te puedo asegurar que si aquí pensamos que es difícil, allí es más. ¿Vale? O sea, si aquí pensamos que este mundo es difícil, allí lo es más. Se supone que en este mundo es más fácil. Ahora bien, este mundo tiene una dificultad añadida. Te olvidas de todo para no hacer trampas. ¿Lo entendemos? Si no lo mismo, haríamos alguna que otra trampa, ¿no? Si Para vienes a, llegar antes. si vienes a redimir y aprender de tus errores del pasado, ¿cómo aprenderías si no vuelves a repetir ese error para ver cómo lo solucionas esta vez? Entonces, Claro, si recuerdas toda la sabiduría de cómo salir de todos los atolladeros, igual no te superas a ti mismo, no aprendes algo. Voy a claro, decirlo no, así. no tendría ningún mérito, ¿no? De sí. Por eso, conocer el futuro y todo lo que va a pasar, al principio es divertido, incluso te hace sentir muy grande o muy especial.
pero realmente es aburrido, porque sabes todo lo que va a suceder y te aburres. Claro, sí, De hecho, a mí me riñeron, y dijeron, deja de mirarlo todo, deja de observar todo por tener ese control, supera ya tu miedo y haz el favor de sorprenderte cuando sucedan las cosas, aunque ya las supieras. Piensa que los demás no tienen esa percepción y en ese momento muestras indiferencia o frialdad ante un acontecimiento que para ellos es un aprendizaje y es maravilloso. Por lo tanto, haz el favor, no mires tu futuro y aprende a sorprenderte, déjanos hacer. hay que tener paciencia, hay que Y yo vivir el dije, momento. pues vale, digo, pero si me preocupo, miraré, dice, eso ya sabemos que lo vas a hacer, siempre lo has hecho, pero deja de querer tener las riendas de todo, deja que te sorprendamos, porque creo que cada ser humano en sí se está reeducando para ser un creador Mm, y con la capacidad que tiene puede crear muchas cosas y hacer muchas cosas maravillosas. Pero estamos en un mundo difícil porque es un mundo de co-creadores y se tiene que manifestar simultáneamente lo que cree todo el mundo al mismo tiempo. Y eso es complejo porque muchos son contrarios a lo que cree el otro. claro, Por lo tanto, es como si hubiera una gran batalla de co-creadores que simultáneamente se autosabotean constantemente en todo lo que quieren ir haciendo. Y eso sí, se manifiesta en el plano físico. cierto es. Bueno, una última pregunta y abrimos. ¿Qué mensaje darías a las personas que quieren empezar en el mundo espiritual, pero tienen miedo? Pues que primero eliminen sus miedos. Y el miedo se desmonta con el conocimiento y la sabiduría. Me gusta poner un ejemplo. Imagínate que todos los días ves una persona que camina por la acera de enfrente, pero cuando la ves le prejuzgas y te creas una idea mental de cómo es, y si imaginas que es una mala persona y la etiquetas, le vas a temer siempre. Pero un día tropiezas, estás tú en la acera de enfrente, él se para, te ayuda, y al interactuar con él, al conocerlo, descubres que es una persona que tiene mujer e hijos, que tiene un trabajo humilde y que es tan real como tú y no le pasa nada, tiene las mismas inquietudes que tú. Entonces toda esa creencia que tú habías montado, esa visualización de cómo era, se desmonta. Por lo tanto, vamos a conocer el plano espiritual sí o sí, tarde o temprano. En un momento determinado nuestro cuerpo físico se deteriorará y tendremos que vivir en ese plano. No le tengáis miedo. Es una pérdida de tiempo. Vas a estar toda la vida luchando para no irte a un plano al que vas a ir sí o sí. Por lo Sí, tanto, deja de tener miedo al plano espiritual. Es absurdo. De hecho, ¿cuántas veces te ayuda el miedo? El miedo solo nos ayuda en el plano físico para la supervivencia, en momentos muy puntuales. Tener miedo nos aleja de un peligro inminente, pero tener miedo de los espíritus, nosotros mismos somos espíritus. Tener miedo del alma, nosotros somos alma. Tener miedo de la energía, nosotros somos energía. O sea, pero nos tenemos miedo a nosotros mismos. pero lo que pasa, ¿no? Parece que no son conscientes, no somos conscientes de que estas mismas almas somos nosotros o simplemente han cambiado de forma, ¿no? ¿Qué Pero tendría de malo poder ver al familiar que tanto amabas de nuevo? es curioso cómo esto cambia, ¿no? Porque ahora estando aquí le puedo abrazar, tocar, le amo. Y luego parte y ya como que es diferente, ya Y luego no le veo igual. también, y luego también, pero tendrías que entrenarte para poder hacerlo, porque no puedes hacerlo desde tu cuerpo físico, pero sí desde tu alma, tu espíritu. Para interactuar con un plano tenemos que aprender a manejar la pieza que tenemos en ese plano. El alma nos conecta con las almas y con el plano astral. Si con tu alma abrazas a un alma, lo puedes sentir igual que si lo abrazas con tu cuerpo físico. Pero esto la gente tiene miedo de practicarlo. Yo estoy Claro, enseñándolo a muchas personas. eso es importante, es muy importante.
porque quitar este miedo, dejar sentir, porque es verdad que es dar un poquito de miedo a veces estar con una persona y poder sentir lo que ella siente, pero luego una vez que aprendes a manejar esta situación, pues lo ves de otra manera. Mira, como no comprendemos lo que sentimos de nosotros mismos, tenemos miedo a sentir cómo sienten otros. Como no comprendemos a veces lo que vemos y tememos muchas veces lo que vemos, tenemos miedo a ver cómo se ven otros. En muchas ocasiones, la psicoimagen que recibimos de cómo se ve un alma puede ser terrible, porque si ese alma se está autolesionando o desvalorizándose, o está afligida o está enfadada, la psicoimagen que nos pasa a sí mismo puede tener una imagen difícil de ver por nosotros. Pero cuando esto sucede, yo suelo decirle al sensitivo que mire ese alma con los ojos de Dios, que mire ese alma desde el corazón y verá una persona, como siempre. Cuando miras a un niño, la miras, es joven, miras la juventud, la belleza, es joven. Cuando la persona se hace mayor, sus arrugas, su aspecto, maravilloso. Sí, Y cuando miras a un alma, lo que te está mostrando también es maravilloso. Aunque al principio no entiendas lo que ves, o lo veas de una forma y digas, ay Dios mío, ¿cómo estás de esa guisa? ¿Qué te pasó? O sea, ¿por qué tener miedo a un alma que de repente que parece una cosa distinta a un ser humano? O a un lo que sea, me da igual cómo quiera expresarse, cómo se vea. Piensa que algunas almas tuvieron la mala fortuna de dar a lo mejor con personas que practicaban, por ejemplo, voy a decir una palabra un poco fuerte, exorcismo. Y convencieron a esas almas de que eran a lo mejor malos. Si una persona físicamente se convence de que es malo, ¿cómo se comporta? Pero es eso, es esa su naturaleza. Coge a cualquier niño recién nacido y dime cómo va a ser, si va a ser bueno o malo. ¿Dónde claro, aprendió a hacer las cosas mal o a sufrir? Lo aprendió en su experiencia. Entonces el espíritu se nos muestra en base a su experiencia cómo él se ve. Puede mostrársenos así. sí, Pero si lo miramos con los ojos del corazón y del alma, podemos desnudar la imagen o la careta que se ha puesto y ver realmente cómo es. Y detrás de toda alma hay luz, siempre. sí. Muy interesante. Así que tenemos que aprender a ver todo con los ojos del corazón, ¿no? Con los ojos del alma, para no juzgar, para intentar ver esta luz que está ahí, aunque sea un poquito lejos de la persona, pero siempre hay. Si miramos bien, podemos verlo. Bueno, vamos a abrir los micros porque hay preguntas. Abriré los micros, permiso. Ya podéis abrir los micros y hacer preguntas. Así que quien quiera hacer pregunta puede levantar la mano. Claro que sí. Bueno, Hola. ante todo, agradecerle a Lorenzo, estoy así totalmente tocada, justo le escribí a Ana Carmencita que están por acá. La energía de Lorenzo es que ya pasó el océano, ¿no? Llegó hasta Perú inmediatamente, me parece súper lindo, agradecerle todo lo que nos ha compartido. Bueno, compartirte también que eso que dijiste que cuando vas, por ejemplo, a un velatorio, ¿no? Y a mí me pasa que de pronto, por ejemplo, un señor que se había muerto, eso que estás durmiendo y de pronto ya no amaneces, y todo el mundo, ay, qué linda muerte, pero qué bacán, que no sé qué, que lo mejor. Y cuando yo lo veo, entro en algo que no sé qué es, pero entro en algo que no soy yo y que en ese caso estoy en otro mundo, y me dice, ¿cómo que todo bien? Y todos mis pendientes, Y el todas mis sastre, el cosas. zapatero, las mil cosas, ¿cómo que no sé qué? Y yo, pero calma, ya no necesitas. Cuando en eso me doy cuenta y pongo conciencia y se me borra el momento porque ya le metí conciencia, ¿no? Sí. Y yo decía, y ahora, y es verdad, tenía el zapatero, o sea, tenía todos sus pendientes así tal cual, ¿no?
Bueno, son pocas las cosas realmente que me han pasado en la vida, pero que es muy gracioso que te pase. Bueno, en ese momento no ahora me parece gracioso. En ese momento no, sí, sí, es lo máximo. Y bueno, yo digo que el verdadero desapego se practica cuando dejemos el cuerpo físico. Ajá. Y bueno, y preguntarte un poquito más de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el velorio de mi mamá yo sí no la pude sentir. Y yo me imagino que es porque yo estaba con todas las emociones enredadas. Me parece que las emociones es un tema que no nos dejan sintonizar. Es que ¿Es real eso? la emoción y el pensamiento tienen que manifestarse neutro, si no se mete en medio. Verás, cuando precisamente tú lo acabas de definir, cuando no estabas pensando en la situación, te metiste como en ese plano donde está el alma y entonces podías escucharle tal, pero cuando tú tu mente a poner lógica a lo que estaba llegándote, la conexión se perdió. Se cortó. Entonces la mente y la emoción debe de intentar mantenerse neutra. Entrenarse para eso es complejo. Yo he tenido a compañeros que haciendo una práctica, cuando ven a su familiar y lo tienen delante, claro, no les había pasado antes, cuando lo tienen ahí, claro, empiezan a emocionarse y ahora les digo, aguantar ese llanto y esa emoción como podáis. Aguantar el tipo. O sea, si hay un momento en el que tú tienes que aguantar el tipo y tal, es este. Porque si entras en la emoción y tu emoción va hacia el dolor, pierdes la onda, dejas de verlo. En el Lo plano entendemos. donde están Entonces, si tú ellos, estabas en el velatorio y te estaba afectando, como digo yo a veces, el corazón, la patata, esa emoción, y otras, es que no somos de piedra, por muy sensitivos o medio que seamos, ¿de qué mundo procedemos que no nos educaron para ver partir a alguien de forma natural? Del mundo en el que procedemos, la gente no muere. Eso no sucede. Por eso esa gran desilusión, por eso eso. Tú estabas allí y de repente ves que tu mamá no funciona y no puedes conectar con tu habilidad porque el dolor, la emoción, el sentimiento, el pensamiento se acaba de enfocar hacia una frecuencia muy baja. Y si tu mamá estaba partiendo en paz y se encontraba en una frecuencia de amor, ¿no la ves? No podemos conectar con la frecuencia del amor si estamos en ira. Lo entendemos. Si estamos en dolor, no podemos conectar con la frecuencia de la luz. Estamos conectando con una baja frecuencia. Podríamos mirar con un ojo a un punto y con otro a otro. Si nos entrenamos, sí. Pero costaría mucho, costaría mucha concentración y mucha energía física y espiritual al tiempo mantener esas dos frecuencias. Aunque he de decir que muchos sensitivos, en el momento en el que están conectados con el familiar y con la persona, están manteniendo dos frecuencias distintas. Lo entendemos. ¿Por qué se activó el protocolo Medium sensitivos en la Tierra? Porque algunos espíritus se encuentran en unas frecuencias muy difíciles para que el ser humano que está experimentando la vida física pueda sintonizar esas frecuencias. Entonces el medium tenía esa habilidad. Conecta con una frecuencia de amor para hablarle a su persona, a su familiar, o conecta con una frecuencia de sufrimiento, estando en ese microinfierno, para transmitirle a su familiar. Y cuando lo detectamos en ese desfase de onda hacia esa polarización negativa, tenemos que ayudarles a pasar. Nosotros tenemos que ser capaces desde nuestra mente, nuestra emoción y nuestra energía, en vez de ir hacia su frecuencia, traerlos hacia la nuestra, elevarlos. Y si podemos empujarlos un poco más arriba, para que entren en esa otra frecuencia de amor. Lo explico así porque esto es lo que sucedía. Si tú te encontrabas dolida con toda la situación, pues difícilmente viste a tu mamá, pero luego más tarde la viste. No. Eso hay que arreglarlo. No sé cuánto tiempo tiene nuestra compañera, pero si tiene tiempo, te hago una práctica. Te hago una práctica y en 3 minutos lo arreglamos. Tú ves a tu madre. Ok, Pero eso ya depende del tiempo. Si no podemos hacerla ahora, vale. le pido No, no a veo María. manos levantadas, podemos hacer ahora. Así que ¿Queréis si hacer esa quieres, práctica? hacemos. Pues mira, es tan me sencillo emociono. como cerrar los ojos. ¿Vale? No te emociones antes de empezar. Si no controlas tu emoción, ¿cómo la No, vamos a ver? estoy. Vale, cerramos los ojos
y escuchar lo que voy a expresar. Voy a expresar una oración, ¿vale? Y solicito una esfera de elevación angélica donde se encuentre cualquier espíritu, cualquier persona, cualquier alma que me esté escuchando en este instante. Solicito que dentro de esta esfera de elevación se encuentren nuestros maestros, los arcángeles, nuestras amistades o espíritus de luz, sean terrenales o estelares. Que todo espíritu de luz disponible entre dentro de esta esfera y que esta esfera se expanda hasta envolver a todas las almas, a todos los espíritus que hubieran tenido que nacer para que cada uno de nosotros estemos aquí ahora. De forma que se expanda hasta que envuelva a todos los espíritus afligidos que se encuentren ligados a cada una de las personas, almas o espíritus que nos estén escuchando. Solicito a Miguel que elimine las ataduras de sufrimiento de todas las almas a los distintos planos de sufrimiento para que puedan pasar a la luz. Solicito a Rafael y a nuestra Madre Divina que los sanen para que se muestren con su mejor aspecto y puedan ir con su familia a la luz. Solicito a Metatron y Uriel que cualquier contrato, tratado, acuerdo, cualquier cosa que hicieran que les impidiera la luz, se transforme en la llama de Uriel en bendiciones para todos los implicados y todos los presentes, de forma que queden libres de los mismos y puedan partir a la luz. Amado Gabriel, equilibra todos los planos para que sus familiares desde la luz puedan abrazarles. Y mientras eso sucede, ahora a cada uno de vosotros visualizar esa sala de tránsito circular, porque es donde estamos. Las almas se están reencontrando con sus familias y pasando a la luz. Pero delante de cada uno de nosotros que estamos en cuerpo físico habrá como una puerta brillante. La vamos a atravesar y dentro de esta estancia, en esa puerta, está tu familia, desde la luz. Aquellos que creías que habías perdido están delante tuyo. Si puedes abrir tus manos, siente cómo las tocan. Escúchalos, siéntelos. Y si puedes verles, acompáñales. Podemos mantener esta estancia durante un par de minutos, así que aprovechar el tiempo allí y abrazar a vuestra familia. Pido a nuestros familiares desde la luz que nos abracen, que puedan tocarnos, que se muestren, que podamos verlos, que podamos escucharlos y sentirlos. Intentar mantener una emoción neutra. Cuando abréis los ojos podréis manifestar las emociones, pero manteneros ahí un segundo. Y poquito a poco, ya que el tiempo es limitado, voy a pediros que abráis los ojos para volver aquí al cuerpo físico. Y entonces tenemos que abrir los ojos. Esto podemos repetirlo cada vez que lo necesitemos. Y se hace mejor y tiene más fuerza si usamos nuestra música. Vamos a abrir los ojos aquí. Vuelve, Patricia. Tienes que abrirlos. No nos podemos quedar allí. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, ya que fuiste tú, Patricia, ¿has podido verlas y sentirlas? Sí. Pues están... De una edad distinta a la que imaginaba rejuvenecen, ver. claro, rejuvenecen. Totalmente. Es que esperaba ver, ¿no? O sea, pero ¿Pensabas verlos así? no me imaginé No. verla así, de esta edad tan bonita, tan La joven. mayoría de veces cuando las personas los ve distinto, su mente a veces tiene miedo. Pero tenemos que comprender que lo que te han mostrado no era la idea que tú llevabas en tu mente. La información que viste venía del otro plano. Y debemos cerrar los ojos para que todo lo que recibimos a través del sistema visual no afecte a la psicoimagen que nos van a enviar. Porque si practicamos esto, descubriremos que nuestra familia
también tiene ganas. Desde el otro lado, muchos se quedaron con esas ganas de decirte lo que fuera, o de abrazarte, o de verte un momentito y saber que los ves. Pero para hacer esta práctica nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia para que el recorrido entre los dos planos sea más pequeño. ¿Por qué hacemos esa oración de elevación primero? Para generar un mérito espiritual de elevación de almas. Si nosotros colaboramos en el propósito de elevación, nos encontramos en una energía y una frecuencia adecuada para poder conectar con la sala de tránsito, que es donde se aceptan visitas. Entonces, esa sala de tránsito solo la visitamos cuando estamos en puntos de inflexión y pasamos por experiencias que van más allá de la muerte y luego volvemos, o estamos en un quirófano, o estamos en meditación, en un sueño muy profundo, más allá del REM. Entonces entramos en esa estancia un momento y es ahí donde nos visitan, nos dicen las cosas y luego abrimos los ojos y hemos perdido la sintonía. Entonces, si nos esforzamos, podemos ir a esa estancia y así podrás hablar con ellos y saber cómo les ha ido. Porque tú eres sensible, eres medium, por lo tanto, si te entrenas y vas ahí con tu música, puedes estar unos minutos. Si te pasas de tiempo, tu guía te va a avisar y hazle caso, tienes que estar aquí. No nos podemos quedar allí. Y si no haces caso, te cortan la comunicación, te traen de vuelta. Porque no nos explicaron que nuestra alma y nuestro espíritu de luz puede entrar en la luz para verlos un rato. Y eso podemos hacerlo, porque también somos luz. Para poder visitar un plano tenemos que tener esa frecuencia y nuestro espíritu es pura luz. Y también tenemos alma, así que podemos visitar ese plano, ¿ok? ¿Comprendiste lo que te Qué expliqué? maravilloso, totalmente. Estoy, Bueno, no sé, prueba así esto como en con otra música, intenta asimilar la información y, por cierto, beber todos un poco de agua, porque el combustible que necesita nuestro cuerpo físico después de visitar otro plano o interactuar con otro plano es agua. Si tenemos agua suficiente, podemos estar allí más rato. Y si lo hacemos en equipo, unos nos podemos vigilar a otros físicamente y estar allí más rato. ¿Ok? Pues eso, Gracias. Gracias, un abrazo. tengo mis manos todavía llenas, ¿no? O sea, Sí. no sé explicarlo, pero Mira, es algo así como que... cuando estamos allí, si abres las manos, yo cuando hago esa práctica hago así, puedo notar cómo me cogen de la mano perfectamente, lo Automáticamente, es sientes, increíble, es por eso, tremendo. pero lo sigo sintiendo, o O sea, sea, me he quedado con esa trasciende, sensación. es cómo explicarle a las personas que tienen miedo a experimentar esto, que el ser humano, si practica con su alma, trasciende la materia. Y el alma puede tocarte. O sea, tú piensas que toca tu piel porque lo sientes así, pero lo que está tocando es la mano de tu alma. Y lo sientes igual de real que si tocara tu piel. Sí, ¿Vale? como hasta el peso, hasta el, claro, o sea, Y todo, tiene peso, y tiene tiene emoción. peso. Y si hace así o tal, lo notas. Está ahí. Sí, así, Bueno, me alegro. Un abrazo y gracias gracias. por hacer esa pregunta y llevarme a que hiciera esto. Y me disculpo si hemos consumido mucho tiempo. No te preocupes. Gracias, Patricia. Hay otra Gracias mano a ustedes. levantada. Ana Gómez, abre el micro, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo lo primero agradecer a María Elena porque cada entrevista nos ayuda muchísimo a crecer. Y después decir a todos que yo estuve en un retiro con Lorenzo en agosto, ¿vale? Con él y con todo su equipo, que fue maravilloso, que mi vida cambió y que todos los que tengan ocasión de poder hacerlo, pues es lo más maravilloso que puede haber. Eso es amor puro. Eso, la práctica que se hizo aquí ahora es práctica detrás de práctica, práctica detrás de práctica y conexión y mensajes que, como explicaba él antes, que decía, es que le decía a la chica, sí, es que es ella. Yo también lo dije, él lo sabe. Yo lloré como una condenada en el retiro porque efectivamente me dijeron cosas de Cambio que esa palabra, lloraste como una emocionada.
mucho. Cancelamos condenación. Eso. Y los abrazos que allí se dan, bueno, eso es Sí, impresionante. Empiezan dos y sí, todo el grupo. sí, porque se trata de generar una estancia en la que, y si pudieras estar en un espacio, crear un espacio en el que el cielo y la tierra se unan por unos minutos o por unas horas. Ese es el proyecto, eso es en lo que me estoy esforzando. Si fuimos capaces de crear un teléfono móvil para hablar con cualquier persona encarnada que esté en otra ubicación del planeta, si supiéramos que somos capaces de crear algo que puede comunicarnos con cualquier alma, ser o espíritu, esté donde esté, eso es lo que queremos traer a este plano. Porque si los planos se reconectan y se comunican de nuevo, el ser humano cambiará su conciencia en un par de años, porque sería traer algo que añoran muchas culturas, que el cielo, que la luz se exprese en la tierra, El en su cielo. máximo, que sería que todos los planos se vuelvan a comunicar entre sí, que mis guías hablen con los tuyos, que mis seres amados hablen con los tuyos, que todos hablemos con los seres amados, guías de todos, y esté todo conectado. Eso es la famosa unidad que se busca. Y es que, ¿qué pasaría con el habla en un mundo conectado de esa forma? Que dejaríamos de hablar, porque no sería necesario, todo sería telépata. Va más rápido que hablar. Y todo se atendería con mucha más velocidad de lo que se atiende ahora. Sé que intentar expresarlo con palabras parece un mundo ilusorio desde donde estamos, pero los sensitivos ya están pincelando eso. Lo están haciendo y desarrollando durante toda su vida. Si pudieran expresarlo y enseñarlo y compartirlo con los demás, si nos hubiéramos dedicado toda la vida a compartir, ¿cómo sería este mundo? Si las religiones y culturas de la tierra no vieran sus diferencias y se hubieran dedicado a compartir, ¿cómo sería este mundo? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Hemos perdido mucho tiempo físico. Este es el mensaje que ella me decía, deja un mensaje, lo estoy dejando. Y me están ayudando para dejarlo. ¿Cómo sería este mundo si compartiéramos? Si dejáramos de competir y compartiéramos verdaderamente. Nadie sufriría, porque antes de que se produjera ese sufrimiento, habría una persona que estaría atendiéndolo antes de que suceda. Ya que seríamos seres tremendamente sensibles, tremendamente telepáticos, incluso desarrollaríamos cosas que solo hemos visto en nuestros sueños. Ese mundo que soñamos existe. Y en otros planos y en otros mundos ya se expresa. Ahora le toca a la Tierra. Maravillosa labor. Y todo ser humano que esté encarnado en este mundo consciente o inconsciente ha venido a eso. Unos todavía no han tomado conciencia de ello y no lo saben. Por eso no lo practican. Y otros han empezado a tomar conciencia y están haciendo todo el esfuerzo que pueden por practicarlo. Os haría una pregunta. ¿Cuántos minutos al día dedicáis a vuestra alma o a vuestro espíritu? Porque tendríamos que hacer eso nada más. Aunque estemos en el plano físico. Indudablemente desde el plano de las almas y desde el plano de los espíritus, queríamos tener experiencias físicas privados de toda esa sabiduría y de toda esa conexión que ya teníamos. Ahora nos toca reconectarlo todo, porque se creó un plano material físico que se puede transformar en otro cielo. Aunque el tiempo en este plano sea limitado, el sufrimiento es opcional. Sería un mundo totalmente distinto. Y si aquellos que nos gobiernan, aquellos que dirigen el mundo, aquellos que tienen medios para agilizar este proceso, lo supieran y lo sintieran, este mundo cambiaba en menos de 10 años.
la siguiente generación viviría en un mundo que sería un cielo. Pero tendrían que ponerse de acuerdo o aceptar muchas cosas en las que no se han puesto de acuerdo y no han aceptado hasta ahora. Y eso es complejo. Si no se salen de su rol y de su oficio, si no conectan con su alma y su espíritu. Llevamos así miles de años, miles de culturas y miles de civilizaciones, encarnación tras encarnación, que es lo único que no se ha hecho en la Tierra. Compartir todo. Hemos vivido una época de oscurantismo, una época de noche, una época de oscuridad, porque todo el mundo era receloso a dar altruistamente lo que era su sabiduría, la que venía del alma, la que viene más allá de la mente. Y eso es lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Este mundo ya sería un cielo. Aún y así, no vamos tan mal. Hay miles de millones de almas que quieren venir a encarnar este mundo, por lo tanto aquí va a pasar algo muy grande. Así que predigan lo que predigan aquellos que son los que creen que gobiernan el mundo, que sepan que el planeta, que los cuerpos que usamos, que las almas no nos pertenecen. El propósito era de otro ser que sí sabe hacer las cosas. Así que espero que a cada uno se le abra el alma, el corazón, que aprenda a sentir la energía, que vuelva a ver a sus seres amados, se encuentren donde se encuentren y que aprendan a compartir lo mejor de sí mismos en este mundo, porque eso es lo que va a cambiar el mundo. Si no expresamos la conciencia a todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los oficios, no lo lograremos. Así que es todos a una, pero solo tienen que saberlo, solo tienen que sentirlo. En la parte que me toca como Loren me voy a esforzar. Y si antes de cambiar de plano, esta vez puedo enseñar eso a 5, a 10, a 1000, a todos, lo voy a hacer. Pedí que me permitieran enseñárselo a uno y ese propósito ya está superado. Así que ahora vamos con más. Y ese es el plan, por lo menos mi plan, mi pequeño plan, que a lo mejor es muy grande, no lo sé, pero me da igual. Y me da igual lo que opinen, me da igual lo que digan. Cuando lo sientan, a ver si ellos son capaces de explicármelo a mí. Porque muchas de las preguntas que me hacen las necesitan saber porque no han tenido esa experiencia. Si lo hubieran tenido, luego yo les diría, ahora intenta explicar las mismas preguntas que me has hecho desde tu sentir. Y te darías cuenta de que no tienes palabras para mí. Y es muy duro para una mente que estudió lógica, electricidad, que trabajó en la informática, que es padre, que es compañero, que tiene amistades, que vive como vive, de repente se abra eso delante. Te dejas sin palabras. La mayoría de veces cuando me preguntáis cosas, si estamos en los talleres, no sé cómo decirlo. Sin embargo, algo desde el otro lado conecta y habla a través mío, como lo ha hecho ahora mismo. Y luego yo lo escucho también de nuevo cuando está o no grabado, como ahora. Por eso doy gracias a María, Eliana, por grabarlo, porque luego lo volveré a escuchar, porque creo que he dicho muchas cosas, a mí me tiene llorando y temblando, por lo tanto, creo que lo que he dicho es muy bueno. ¿Vale? Y no lo he dicho solo. Lo digo porque eso es, así es como funciona, lo habéis visto y lo podéis sentir. La vibración de la voz cambia, trasciende y es lo que hay. Un besazo a todos. No sé si que no nos quedaba tiempo hace rato, así que lo que tú quieras. Ha sido precioso, la verdad es que sí, me quedé emocionada y me vino a la cabeza una palabra que levanté con ella hoy, que estaba ahí diciendo, el propósito es lo más importante. Entonces me despertó alguien diciéndome eso hoy,
Y ahora, conforme iba diciendo, y yo digo, el propósito es lo más importante, el propósito. Entonces, es por eso que tengo este espacio, porque el propósito que yo tengo es eso. Me estás haciendo llorar también, porque tengo aquí el corazón. Es lo que hay. Cuando habla ese primo mío que tengo al otro lado, a mí Tenías la voz diferente, así me que, deja emocionado. Entonces digo, ay, bebo un entonces, poco, cuando esto pasa, un bebemos un poco de poquito, agua y se nos un pasa, ¿eh? poquito de Yo agua, sí. retomo mi tomo natural y porque Entonces, ese es el propósito de este espacio, llegar a la gente para quitar este miedo que decía antes, que tienen las personas a decir lo que son, en lo que creen, lo que quieren, a expresarse desde el corazón. Entonces, es maravilloso porque a mí estas cosas me emocionan y muy bonito lo que has dicho. Así que te iba a pedir que dejara un mensaje, pero ya el mensaje está dado. ¿Mm? sí, Entonces, directamente. perfecto, Un maravilloso. besazo a todos. Bueno, Gracias por así dedicar un que ratito. un ratito precioso que ha sido. Entonces, muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido fantástico. Lorenzo, gracias por toda la información, por toda la sabiduría que nos ha compartido. Y espero que este mensaje llegue a millones de personas, porque luego vamos a poner en el canal de YouTube para que todos puedan ver y eso, seguir poniendo el corazón en todo lo que hagamos. Así que gracias a todos. Hasta la Un próxima. abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.